Hola, mi nombre es Daniela Bedoya y expondré para ustedes el capítulo 10 del libro Crear o Morir del periodista, escritor y conferencista Andrés Oppenheimer. El capítulo 10 tiene como nombre Los 5 secretos de la innovación. El primer secreto que nos da el autor en su libro es crear una cultura de la innovación. Si bien es cierto, las medidas tradicionales como mejorar y aumentar la inversión en investigación en desarrollo es importante, la clave fundamental está en impulsar una cultura de innovación, donde se valore el emprendimiento, se admire a quienes toman riesgos y se normalice el fracaso como parte del proceso. Allí nos surge una pregunta muy importante: ¿de dónde nace la innovación? El autor nos habla de la pregunta constante, de la inquietud por entender cómo funcionan las cosas y cómo podrían funcionar mejor, sin miedo a cuestionar el status quo. Entonces, irnos más allá, a preguntarnos el por qué constantemente, qué cambios puedo hacer, qué puedo mejorar. Fomentar la exploración y la experimentación, generar los recursos para investigar nuevas áreas, incluso si no tienen aplicación inmediata, y valorar la diversidad de pensamiento, rodearse de personas con diferentes experiencias, puntos de vista, para poder enriquecer las perspectivas y así llegar a la innovación. Ahora vamos con la definición de una cultura de innovación, la cual podemos describir como un clima de entusiasmo colectivo por la creatividad que resalta a los innovadores productivos y desafía a las personas a tomar riesgos sin temor al estigma del fracaso. En el libro también encontramos la analogía con el deporte. Se compara la necesidad de producir científicos con la gran cantidad de niños que se ven motivados por el fútbol y por descubrirse como nuevos talentos. Necesitamos un Messi de las ciencias y un Neymar de la tecnología. En el libro el autor esto nos lo explica como que hay millones de niños que practican a diario en su región el fútbol para aumentar la probabilidad de un día convertirse en un Messi, en un Neymar, en un James Rodríguez. Asimismo, se hace esta analogía porque la ciencia necesita de igual manera jóvenes interesados que practiquen estas disciplinas. Entre más niños se involucren desde edades tempranas en actividades relacionadas con ciencia, con tecnología, las ingenierías, las matemáticas, mayor es la probabilidad de identificar y cultivar futuros innovadores. Otro aspecto importante es que una cultura de la innovación debe normalizar el fracaso como una etapa hacia el éxito, porque siempre se parte del aceptar y aprender del fracaso, como muchos emprendedores exitosos en la historia que han tropezado varias veces, pero eso ha funcionado para que antes evolucionen aún más. También tenemos, digamos, como ejemplo el secreto de Silicon Valley. Precisamente su éxito se radica en una cultura donde el miedo a perderse una oportunidad supera el miedo al fracaso, alentando esto la toma de riesgos frente a situaciones de innovación, de ideas. Incluso se fomentan premios al riesgo independientemente del resultado. La idea de premiar emprendedores por tomar riesgos, incluso si fracasan, se está presentando como una forma de cambiar la cultura del miedo al fracaso en América Latina y en España. El segundo secreto que nos presenta el autor es fomentar la educación para la innovación. El autor nos dice que se requiere de una transformación profunda en la educación desde la primera infancia hasta grados universitarios. La intención es que se enfoquen en hacer de disciplinas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, que sean atractivas y relevantes para los niños, para los jóvenes, para que de esa manera también se desarrollen habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas y la cooperación. Aquí es donde nos encontramos con un problema y es el déficit de capital humano. En América Latina hay gran escasez de ingenieros, de científicos y técnicos en comparación con países más desarrollados como lo son Finlandia e Irlanda. Pero lo importante es superar el problema a través de la transformación profunda de la educación, el desarrollo de habilidades y cambiar las perspectivas.
Las causas del déficit tienen que ver con los sistemas de educación que ya son obsoletos, porque aunque es difícil de creer, los planes de estudio siguen anclados a modelos del siglo XIX que hacen que el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias sea demasiado tedioso. Por otra parte, existe gran número de estudiantes que se inclinan más por las carreras que abordan los problemas sociales, lo que hace pues que no haya un gran flujo en estos temas que son tan importantes para la innovación. Aquí entonces podemos ver qué estrategias sirven para estimular el interés de los niños por estas disciplinas. Por ejemplo, está el enfoque lúdico. En países muy avanzados fomentan el interés por estas disciplinas a través de proyectos divertidos y prácticos desde que son muy pequeños. También la identificación temprana de talentos es súper importante. Por ejemplo, en Singapur y otros países motivan a los estudiantes con habilidades en matemáticas hacia carreras técnicas desde que son muy jóvenes. Otro aspecto importante son los laboratorios modernos, asegurarse que las escuelas tengan los recursos y estén actualizados para un aprendizaje que sea más práctico y atractivo. También limitar los cupos universitarios. Por ejemplo, en Finlandia se regula el número de estudiantes por carrera para así equilibrar la oferta de profesionales. Y otro tema está la intervención preescolar, que nos hace un llamado para que desde el prekinder se esté motivando a los niños, especialmente a los estudiantes con más bajos recursos. El tercer secreto es derogar las leyes que matan la innovación. Hay una necesidad urgente de que los países latinoamericanos deroguen o modifiquen las leyes que están obsoletas, ya que estas se están convirtiendo en un obstáculo para la innovación y el emprendimiento. Por ejemplo, las trabas burocráticas excesivas son un obstáculo, ya que para nadie es un secreto que abrir una empresa en muchos países latinoamericanos implica una gran cantidad de trámites que son lentos y costosos, aparte de la corrupción que a veces existe en muchos de estos procesos, y esto desincentiva la formalización y el emprendimiento. Por otro lado está la protección de la propiedad intelectual, ya que hay mucha piratería, lo que genera temor en las ideas pues que pueden ser robadas, y las leyes de quiebra punitivas. En la mayoría de países latinoamericanos se castiga severamente a los emprendedores que fracasan, y esto los convierte en parias sociales, lo que limita también para que puedan iniciar nuevos negocios. Esto genera un impacto negativo en la innovación, y en el texto, específicamente cuando nos habla de este secreto, encontramos ejemplos concretos de varios países latinoamericanos con altos números de trámites y empresas en procesos de insolvencia. También está el contraste con los países desarrollados, donde se destaca la diferencia con países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde las leyes facilitan la apertura y el cierre de empresas y protegen mucho la propiedad intelectual. Entonces ahí es donde se viene la necesidad de un cambio de mentalidad, la importancia de dejar de castigar el fracaso y empezar a verlo como una parte natural del proceso de innovación y emprendimiento. El cuarto secreto es estimular la inversión en innovación para impulsar el desarrollo económico y la competitividad global, ya que hace falta inversión, especialmente por parte del sector privado, además de la poca colaboración que hay entre las universidades y las empresas, y esto se convierte en un obstáculo enorme. Por eso es necesario un rol más activo del sector privado, y que precisamente se dé esa colaboración entre las universidades y las empresas, porque el desarrollo es un ecosistema de inversiones de riesgo y de exploración de fuentes y alternativas de financiamiento. La correlación que existe entre inversión en investigación y desarrollo, y eso relacionado con el éxito en la innovación, nos deja ver, por ejemplo, que países como Israel, Finlandia y Japón, que son países que invierten muchísimo en la investigación y el desarrollo, son líderes en el patentamiento y en el lanzamiento de nuevos productos. Por el contrario, en Latinoamérica hay una baja inversión en lo que es investigación y desarrollo. También la importancia que tiene la inversión privada, por ejemplo, en países muy exitosos, la mayor parte de inversión proviene de empresas privadas.
La desconexión entre universidades y empresas se da normalmente por choques culturales, porque las universidades se enfocan en el conocimiento puro y las empresas en las ganancias. Igual nos podemos basar en modelos exitosos de colaboración entre universidad y empresa de países que son exitosos, también fomentar las inversiones de riesgo y potenciar el crowdfunding como fuente alternativa de financiamiento. Recordemos que el crowdfunding es también llamado financiación colectiva, que es una forma de recaudar dinero para proyectos o negocios a través de contribuciones de varias personas y generalmente se realiza por medio de plataformas online. El quinto y último secreto es globalizar la innovación. Es necesario que los países latinoamericanos globalicen la innovación a través de la internacionalización de la educación y de la investigación, ya que en Latinoamérica nos estamos quedando rezagados al no adoptar plenamente las estrategias de colaboración global. El texto es claro, destacando que la innovación trasciende fronteras y requiere de una conexión con proyectos a nivel mundial. También es importante que se establezcan convenios en conjunto con instituciones de nivel superior que mejoren el dominio de otras lenguas, el avance científico, la tecnología. También está el contraste con el modelo asiático. Por ejemplo, lo que es China, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, son países que, por ejemplo, han avanzado significativamente en la globalización de su educación y la internacionalización de los estudiantes. El autor hace alusión a una frase muy interesante que es la fuga de cerebros versus la circulación de cerebros. El autor cuestiona la visión que existe todavía actualmente sobre la migración de científicos como una pérdida. Él dice que el concepto de circulación de cerebros va más hacia que la persona que viaja al extranjero para trabajar como científico puede beneficiar grandemente su país de origen por medio de colaboraciones, inversiones y obviamente transferencia de conocimiento. Pero es alentador saber que hay iniciativas que ya se están empezando a ver en Latinoamérica por parte de países como Chile, como Brasil, como México. También programas para atraer el talento extranjero y fortalecer a Latinoamérica para crear realmente un futuro donde realmente se vea la innovación. Y nos hace un llamado a la acción para tener una mentalidad más global de ciencia y tecnología. Bien, eso fue todo. Espero que el tema haya sido claro y que lo hayan disfrutado. Bye.